It's 8:05 right now. I would like to welcome you, and on behalf of Mrs. Daria Elizondo Garza, who's the head director of secondary in the state of Nuevo León, she sends all her greetings and welcomes you as well. And also the greetings of Miss Judy Aleida Rodriguez Garcia, who's the coordinator of this academic coordination from secondary school in the state as well. She's my immediate boss, Miss Judy Aleida Rodriguez Garcia. Okay. Right now, teachers, I'm very eager to talk to you and eager to listen because we have some guests right now. They come from the Normal de Especialización, and they are going to talk to us about strategies to work with students with disabilities, okay? I will pass the microphone to Miss Laura Naiz Villarreal Medina, who's one of our guest speakers, who will begin her presentation, as well as other teachers who are Yareli Rios Arriaga. But let me first introduce Miss Laura Naiz Medina, Villarreal Medina. Let me share screen. Do you see my screen? Thank you. Okay. Let me share it. Let me put here, right here. Where am I? Here we are. Okay, so this is the second meeting for English teachers. This is what we're gonna work with you. The first part will be from the Normal Superior, the guest speakers. And then we're gonna talk about suggestions for social practices of the language for this second quarter, methodology and assessment for first grade. We're gonna have a very interesting talk about project-based learning, all the steps with an example as well. And then we're gonna talk about second grade and third grade methodology and assessment and the contents of this term. Miss Laura Naiz Villarreal Medina, I'm gonna talk to you in Spanish right now. I'm very sorry about this. She es egresada de la licenciatura en Educación Especial con maestría en Educación Inclusiva. Ha trabajado en niveles especiales enfocándose en el aprendizaje de la lectoescritura de los alumnos sordos. Se especializó en la enseñanza de la lengua de señas mexicanas en educación básica, media superior y superior, creando contenido digital y físico que apoya a la comunidad sorda. Es intérprete certificada en lenguaje de señas mexicana. Ha colaborado en diversas instituciones y espacios de gobierno, realizando interpretaciones y apoyando en proyectos, creando condiciones accesibles para la comunidad sorda. Imparte cursos y talleres enfocados en la enseñanza de alumnos sordos a nivel estatal y nacional. Tiene por objetivo crear una sociedad más incluyente, espacios accesibles para la comunidad sorda y generar condiciones favorables que permitan la atención educativa de calidad a niños y jóvenes sordos. Con ustedes, Miss Laura Naiz Villarreal Medina. Hola, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto saludarles. Somos nosotros el equipo que viene a estar el día de hoy con ustedes. Somos parte de la Escuela Normal de Especialización, como ya lo comentó la maestra Esther. Somos el maestro Ángel González, la maestra Yareli Ríos, el maestro José Manuel Cardona, que estamos aquí presentes, y su servidora Laura Villarreal. Les agradecemos mucho por la invitación para poder colaborar y poder compartir un poco de lo que estamos nosotros viendo y estrategias sobre la atención en distintos tipos de estudiantes, alumnos sordos, alumnos débiles visuales o ciegos, alumnos con discapacidad intelectual, entre otros.
y esto con la enseñanza del inglés, siempre apoyados en distintos tipos de estrategias, donde tenemos aquí al maestro Manuel Cardona como especialista en la enseñanza del inglés. Les agradezco mucho. Para ello voy a compartirles una presentación y va a iniciar mi compañera, la maestra Yareli Ríos, para darnos una pequeña introducción sobre lo que es la enseñanza desde un punto de vista de la educación inclusiva. Maestra Yareli. Bien, buenos días, maestros. ¿Ahí me escuchan bien? Bien, el día de hoy nos gustaría iniciar esta mañana de trabajo con esta imagen que para nosotros es muy representativa de la atención a la diversidad. Si ustedes observan, ahí aparece un libro grande y aparecen unos niños y cómo ellos acceden a la lectura de una manera distinta. El último niño, el que tiene una camisa color naranja, está haciendo la lectura a través del sistema Braille. La niña que está con una blusa en color verde lo está haciendo a través de un audiolibro. Después la siguiente niña lo está haciendo a través de una lupa o un magnificador. Y el último niño lo está haciendo de manera convencional, el niño de camisa azul. Nosotros tratamos de asegurar todos estos recursos para que los niños accedan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Atención a la diversidad es comprender de dar una respuesta o brindar una respuesta educativa a todos los niños, sin importar la condición, sin importar las características que ellos presenten. Nosotros debemos de asegurar esa respuesta educativa a través de estrategias, a través de medios, de diferentes recursos que nos permitan llegar a lograr el aprendizaje. Bien, iniciamos, maestros. Bien, y con esta introducción nosotros iniciamos con cómo es la enseñanza, cómo es el aprendizaje de las personas sordas. Eso lo voy a dirigir yo. Y antes de iniciar con esto, primero vamos a conocer un poco sobre cómo debemos nosotros de empezar a identificar acerca de distintos tipos de conceptos. Por ejemplo, quién es una persona sorda y quién es una persona con hipoacusia. Es común que de pronto nos llegue un diagnóstico o las personas comúnmente le llamen a una persona sorda cuando llega a tener algún resto auditivo, y es conocido que una persona sorda comúnmente es aquella que no tiene la posibilidad de poder escuchar la voz humana. La voz misma le es imposible detectar o discriminar o percibir esa simpleza de la voz de manera natural y requeriría de algún otro tipo de forma de comunicación. Entonces, aquí la persona sorda es la que requeriría forzosamente la lengua de señas. Mientras que una persona con hipoacusia puede haber una persona que tenga una pérdida parcial leve, que pueda escuchar la voz y con ello entonces pueda dialogar o comprender en lengua oral, lo que significa que una persona con hipoacusia, dependiendo del nivel, podríamos estarle enseñando con lengua oral y pudiese acceder también a la enseñanza del inglés de manera hablado. Sin embargo, una persona sorda no podría acceder al inglés, al idioma inglés de manera hablado, tendría que acceder por otro medio, y para ello sería importante trabajar con el American Sign Language para ellos, como lo sería para una persona oyente trabajar el inglés. En las escuelas, comúnmente, cuando estamos con una persona sorda, nosotros usualmente estamos trabajando tratando de enseñarle este segundo idioma para nosotros, que sería el inglés, pero para la persona sorda, el inglés sería un tercer idioma. Su primera lengua es la lengua de señas, su segunda lengua es el español y su tercera lengua sería el inglés, porque nosotros hacemos la transición del español al inglés y es la forma en la que nosotros estamos enseñando. Sin embargo, ellos deberían de pasar por la enseñanza de la lengua de señas al American Sign Language directamente.
pero es necesario para ello conocer ambos tipos de lengua de señas, tanto lengua de señas mexicana como lengua de señas americana. Cuando un maestro conoce ambas lenguas, le está explicando al estudiante en lengua de señas mexicana para que él pueda ingresar a la lengua de señas americana. Pero aquí sucede una situación interesante porque la mayoría de los estudiantes, al no contar con suficientes intérpretes o personas que conozcan lo suficiente de la primera lengua, a veces este proceso, inclusive desde casa, se atrasa y entonces los niños, inclusive su primer idioma, que es la lengua de señas, no lo obtienen al 100% como debiese de acuerdo a la edad. Entonces, cuando estemos con un estudiante, tendríamos primero que preguntarnos, ¿mi estudiante es sordo? ¿No se comunica mediante lengua de señas? ¿O mi estudiante tiene hipoacusia y requeriría él aprender ya sea lengua de señas si es una hipoacusia severa o si es leve comunicarse mediante la lengua oral? Y entonces nos tendríamos que hacer, si es sordo, si es este el caso, hacernos la pregunta de, ¿mi estudiante conoce la lengua de señas? Porque si no conoce su idioma base, no va a poder tener una estructura básica con que anclarlo a otro idioma. Tendría yo que asegurar que mi estudiante sordo conoce al menos su propio idioma para a partir de ahí anclarlo a una segunda lengua. Y segundo, ¿qué conocimiento tiene mi estudiante del español? Porque también a veces nosotros hacemos actividades y las ponemos en español con la intención de que ellos hagan ese vínculo entre el español y cómo sería el inglés. Sin embargo, mi estudiante puede que sepa muy básico de lengua de señas, puede que no sepa nada de español, y si mis actividades las hago anclándome en el español del cual posiblemente desconozca, entonces no tiene ninguna base con la cual relacionarse para luego pasar al inglés. Entonces, con ello, yo les sugiero algunas estrategias de trabajo. Por ejemplo, hacer mucho uso de imágenes. Esto es para personas sordas, pero funciona para muchos otros tipos de perfiles. Trabajar con imágenes, trabajar con video para poder crear el concepto de lo que se está hablando, de lo que queremos que se asemeje. Ese concepto tiene que ser en situaciones reales. Por ejemplo, la palabra que esté en inglés, esto lo he visto inclusive con niños sordos que aunque el español no lo saben, la palabra en inglés está en diferentes elementos en el contexto. Por ejemplo, colocan los diferentes nombres, silla, mesa, lápiz, etcétera, alrededor en distintos espacios, escrito en inglés, y se les explica que esa escritura es del inglés. Pero para manejar una estructura, ya hablando un poco más formal en la parte de la gramática, en la parte de la sintaxis, vaya, tendríamos nosotros que estar utilizando lengua de señas con él para explicarle qué va primero, después de qué. Este orden lo necesita con el manejo de la lengua de señas. Sin embargo, la conceptualización la puede adquirir a través de videos, imágenes y en el contexto. Cuando empecemos a trabajar esto, para que a él le quede claro si el concepto se refiere a una persona, a un verbo, a un lugar, tendríamos que estar creando nosotros diferentes tipos de fichas. Estas fichas, con un color específico, nos ayudan a distinguir el quién, que es el sujeto, el verbo, que es el que hace, el por qué, el dónde, el para qué, y cada una de estas finalidades tendría un color distinto. Y entonces al final podríamos hacer preguntas simples. Por ejemplo, ¿quién corre en el parque? Y tendrían que responder un solo elemento, el perro, o la niña, o mi papá o mi mamá, no sé. Y así preguntas que sean simples al principio para eventualmente poder ampliarnos a preguntas abiertas. Esto sería el ejemplo de lo que les propongo. Sería el sujeto de un color, el verbo de otro color, el adverbio de otro color y el lugar de otro color. Para esta metodología que utilizan las personas sordas se aplica en el español, pero también tiene una muy buena respuesta para la enseñanza de un segundo o tercer idioma en ellos, como lo es el inglés. Tendríamos que colocar tarjetas que sean destinadas a lo mismo. Repito, todos los sujetos serían de un color,
todos los verbos serían de otro color para que el niño distinga y eventualmente el cerebro sea capaz de distinguir estos son verbos, estos son sujetos, estos son lugares, etc. Este es un ejemplo. Y por último, este es otro ejemplo, el rojo que se incluye hablando de tiempo. Ayer, hoy, mañana, en la tarde, el mes pasado, etc. Estas serían las estrategias a trabajar con personas sordas y como recomendación indispensable sería nosotros conocer al menos lengua de señas básica para poder entablar una conversación con nuestro alumno y saber qué tanto él conoce de lengua de señas, porque a partir de ahí yo sé si empezar a sugerir primero que tenga la enseñanza de las señas y luego del inglés, o si ya tiene las señas, ya puedo hacer algunas asociaciones o conceptualizaciones para que pueda pasar al inglés. Bien, de mi parte en alumnos sordos es todo y le cedo la palabra a la maestra Yareli Ríos. Bien, buenos días nuevamente, maestros. Después de revisar todos aquellos aspectos de la discapacidad auditiva, vamos a revisar los elementos más importantes de la discapacidad visual. Bueno, nosotros tenemos la clasificación de ceguera y baja visión. Si bien esta es una población mínima que nosotros nos encontramos en las escuelas de educación básica, pero es importante conocer todas aquellas herramientas que nosotros podemos brindar para asegurar una educación de calidad. Bien, la ceguera es cuando la persona tiene 0% de visión y que solamente tiene una mínima percepción de luz. Esta percepción de luz puede ser luz y sombras o solamente algunas sombras que la persona pueda distinguir y que le puede dar un significado. En algunos casos ni siquiera tiene esta percepción, ni siquiera alcanza a ver luz y sombras. Y baja visión es aún y cuando estés utilizando los lentes, aún y con los lentes, tu visión se ve bastante distinta a la que a la visión que la persona tiene sin lentes. Aún y con los lentes, tiene dificultades para ver. Es decir, las personas que utilizamos lentes para hacer una tarea, para manejar, para leer o cuando estoy cansado, no estamos considerados en baja visión porque cuando nosotros nos ponemos nuestros lentes, alcanzamos a ver de una manera correcta. Aquí son las personas que aún y con los lentes no acceden a la lectura o no acceden a esa percepción de imágenes. Bien, continuamos. En baja visión existe una clasificación de profunda, severa y moderada. En profunda, la persona tiene que tener una distancia o ve las cosas a 2 centímetros de sus ojos. Entonces, la verdad es que tiene el libro muy pegado hacia él, hacia su cara. Aún y con los lentes, tiene que tener el referente que va a leer muy cerquita o el referente que va a percibir muy cerca de su cara. En la clasificación severa, es de 5 a 2 centímetros, ya lo tiene un poco más alejado de su rostro, de su cara, y en moderada puede ser de 10 a 5 centímetros. Esta sería una clasificación o unos datos por ahí importantes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que asegurar? Como ahorita decía la maestra Laura, en sordos pues se utiliza mucho todo el referente visual. Aquí sería al revés, todo el referente auditivo, que nuestras descripciones sean ricas en características, en cosas que la persona no va a poder apercibir, que ella lo pueda hacer a través de estas descripciones. Y nosotros como profesores debemos de identificar cuáles son los restos visuales funcionales del alumno con discapacidad visual. ¿Qué alcanza a ver el alumno? ¿Qué puede distinguir? A lo mejor puedo utilizar el contraste muy drástico, que sería el negro con blanco, que la persona lo alcance a ver bastante bien todo lo que yo le vaya a presentar, que tenga estos colores. O lo podemos hacer a través del tiposcopio. El tiposcopio es el que aparece en su lado derecho, es como una reglita negra que la ubicamos en un texto para que la persona pueda situar en dónde está. Por ejemplo, si es una hoja, como normalmente lo es, una hoja blanca con letras negras, yo voy a hacer el contraste a ponerle este tiposcopio negro. A lo mejor esta podría ser una estrategia que nos pudiera dar respuesta a lo que nos estamos enfrentando en las escuelas. Y la otra sería la iluminación, contar con una lámpara de brazo flexible
Y además de asegurar la iluminación, tendríamos que considerar el lugar en donde se va a ubicar el alumno y en dónde va a estar el maestro. Nosotros debemos de considerar que las indicaciones, las instrucciones, las explicaciones puedan ser identificadas por el alumno rápidamente. Quiere decir que sean concisas y claras. Yo no voy a dar una indicación redundando en la palabra o a lo mejor no siendo tan específicos. Aquí se necesita que sean claras, que sean concisas y de preferencia que el maestro esté frente al alumno, porque si el maestro le da la espalda al alumno o gira o se voltea, ya no alcanzamos a percibir de la misma manera que si yo tengo al maestro de frente. Entonces, serían estas 3 estrategias. Primero, identificar cuáles son los restos funcionales que tiene la persona, propiciar el contraste y la iluminación. Bien, ahora le cedemos la palabra al maestro José Ángel González, quien nos va a hablar acerca del trabajo con personas con discapacidad intelectual. Maestro José Ángel, ¿nos Así. escucha? Ya. Gracias. Aparte tampoco se va a escuchar tan bien, no crean. Ando un poco enfermo, les pido su disculpa por motivos de salud, pero espero que se escuche o se entienda a través de las láminas que vamos a hacer. ¿Sí? Las personas con discapacidad intelectual, así como mis compañeras, han mencionado acerca de otras condiciones que por diferentes causas presentan algunas personas, pues resulta que es una de las de que más gran variedad tienen y manifestaciones, caracterizaciones y formas físicas y mentales podemos encontrar. Una persona con discapacidad intelectual se caracteriza principalmente por tener limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. Y esta discapacidad comienza antes de los 18 años. Es decir, que los 3 elementos importantes están en el funcionamiento intelectual. La primera pregunta que nos haríamos sería, ¿ellos no aprenden? Sí aprenden. Hay una disminución significativa, mas sin embargo, requieren de otro tipo de acciones para poder fortalecer lo que comúnmente las personas comunes utilizamos para poder aprender. ¿Qué utilizamos nosotros? La atención, la percepción, la memoria, el lenguaje y el razonamiento lógico como dispositivos básicos para aprender. Por lo tanto, a estos chicos hay que ayudarles a atender la memoria, a fortalecer el lenguaje, a darles estrategias para la parte de interacción social, que es otra de las situaciones que me ayudan para aprender, y sobre todo la percepción visual. Requieren, a diferencia de nosotros, que utilicemos colores para que puedan distinguir de una serie, de una lámina, por ejemplo, en esta, es mucha información y tendríamos que acotársela con colores específicos para que vayan ellos aprendiendo. Por otra parte está, ese es en cuanto al funcionamiento intelectual. En cuanto a la conducta adaptativa, no es conducta solamente, es adaptación a los contextos en donde se encuentra, desde las nociones básicas de ir al baño, de lavarse la cara, de lavarse los dientes, las habilidades prácticas que hacemos nosotros comúnmente para poder coexistir en un contexto determinado. Entonces ellos necesitan ayudas para eso, el manejo del dinero, la utilización del transporte y demás. Entonces,
Aquí encontramos que con estas caracterizaciones, tanto la parte intelectual como la conducta adaptativa, manifiestan conductas diferentes, por lo cuales tendremos que enseñarles a autorregular estas formas de interacción social para que no se vean tan grotescas o tan exageradas, porque alguno de ellos así las manifiesta, y sepan controlar. Perdón. Esta discapacidad empieza antes de los 18. ¿Por qué antes de los 18 años? Porque estamos en la etapa del desarrollo. Y las causas hasta los 18 años, un sujeto todavía no ha terminado su desarrollo. Entonces puede ser que por alguna situación específica él haya nacido normal, pero con el tiempo, algún accidente o alguna situación médica, pues pudo haberlo traído y encontrado con una situación de una discapacidad intelectual. ¿Sí? Entonces es por eso que comienza antes de los 18 años, ya después de los 18 años estaremos hablando de otras condiciones. ¿Sí? Hasta aquí vemos que estos tres elementos, tanto el intelectual como las habilidades prácticas, todas las habilidades adaptativas y las habilidades sociales, tendremos que manejar. Pero ¿cómo son esta parte, cómo son esta forma de poder atenderlos? De ahí que cada uno requiere, aunque sea de la misma discapacidad. Por ejemplo, en este caso, vemos a 3 chicos Down, pero los 3 son diferentes y tienen funcionamiento intelectual diferente. Y su conducta adaptativa, pues obviamente va a estar marcado más por la cuestión de sus familias. Entonces, desde ahí que cuando nosotros tenemos alumnos con el mismo síndrome, pensamos que todos son iguales porque se parecen y al mismo tiempo así piensan y así se desempeñan. Es como nosotros, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero físicamente también. Si hubiera otros parecidos a mí, pensaríamos que piensan igual, sienten igual y obviamente aprenden. Pero eso no tiene nada que ver. Físicamente son iguales, este es un error genético, pero a través del tiempo vamos a ver que estas personas con la educación adecuada pues pueden ser atendidos y aprender lo que sea. Ahora bien, esto es muy amplio porque desde ahí nos encontramos que esto es una caracterización. Hay otros síndromes y hay otras manifestaciones que de acuerdo a la causa pueden ser antes de nacimiento o el durante nacimiento o posterior al nacimiento. Pueden haber presentado una discapacidad intelectual. Entonces, habría que ver a qué tipo de chicos. Yo me centré en los niños con síndrome Down para poderles, pues no ofrecer muchas estrategias, pero sí las más básicas que requiere el pensamiento y la construcción del aprendizaje. ¿Sí? Siguiente, maestra, por favor. Los alumnos, como dijimos, en el caso del síndrome Down, presentan capacidad. Ellos tienen la atención, la percepción y la memoria visual. Pero estos tres elementos que necesitamos para aprender requieren de ciertas estrategias. Un niño Down que no tiene atención, que no se sienta, que no está viendo hacia el aprendizaje o hacia el pizarrón en este caso, pues obviamente difícilmente va a poder captar la información y procesarla, ¿verdad? Es como cualquiera de nosotros. En la percepción, tanto visual, requieren de que se utilicen colores específicos. El rojo, el negro, la parte de imágenes. Estos niños requieren de mucha imagen asociado la imagen con la palabra y las palabras
manejadas con colores, para que él vaya haciendo la relación de la palabra con la imagen. A veces nos vamos a encontrar que el concepto que tienen ellos de tomate, pues va a encontrar una serie diferentes de tomates, pero va a entender que es la misma palabra, el mismo concepto de lo que se le está enseñando y se tendría que hacer. Y esto le va a ayudar a la memoria visual. La memoria visual va a almacenar todas esas informaciones que están a través de tarjetas, a través de sobres, a través de historias en donde él puede utilizar eso. Obviamente el deseo de aprender. Son niños muy flojos, son niños que necesitan mucha estimulación, son niños que requieren mucha motivación y mucha actividad por parte de las personas que los rodean. Tienen lenguaje comprensivo. Desde ahí podemos ver. Obviamente para el lenguaje oral va a presentar esa dificultad. Y un punto importante, hay que saber cuál es el nivel intelectual. No todos los alumnos presentan el mismo nivel intelectual. Entonces, a partir de ahí, ¿quién puede acceder al desarrollo de una lectoescritura, al desarrollo de problemas matemáticos o al desarrollo de una escuela común? Y entonces desde ahí tenemos grandes diferencias desde aquellas personas funcionales que decimos nosotros con un 70 de CI hasta personas que están inclusive en centros especializados porque sus habilidades adaptativas son mínimas. Las dificultades, como decimos, fue la percepción y la memoria. Las percepciones visuales y las memorias auditivas requerimos de mucho material y la parte del lenguaje oral. El lenguaje oral presenta una situación. El niño no presenta una alteración en el problema, en el lenguaje, presenta un retraso en el lenguaje. ¿Qué es un retraso en el lenguaje? Un retraso en el lenguaje lo manifiesta a través que la parte fonética, la parte semántica, sintáctica y pragmática la tienen como su nombre lo indica, menor a su edad de desarrollo. Entonces vamos a encontrar que para ellos es muy difícil articular y vamos a tener problemas articulatorios. Por lo tanto, para la enseñanza del inglés, pues va a ser complejo el poder decir, porque vamos a estar teniendo que trabajar la parte fonética. La parte pragmática, como lo comentaba ahorita la maestra Laura, tendría que ver con esas series de cuestionamientos y de uso del lenguaje a través de situaciones específicas en donde se le pregunte al alumno sobre qué hay, para qué sirve, cómo hacen esto y utilizar las imágenes con letreros. Para el lenguaje escrito, obviamente, todos sabemos que para leer y escribir hay dos grandes grupos de métodos para poder leer y escribir. Los métodos globales o analíticos y los métodos sintéticos. Los globales son los que se enseñan a partir de un enunciado, una palabra, se divide en sílabas y terminó con la letra. Y los sintéticos, empiezo con la letra, la sílaba y luego termino con la palabra. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo voy a empezar a enseñar a leer y escribir a un niño a través de un método sintético, pues precisamente si yo enseño aislado, el niño a través de su memoria no lo va a retener porque no lo considera significativo. Él necesita todo el contexto de toda la palabra, la imagen, para poder remitir. Por lo tanto, lo más recomendable son métodos globales que utilicen este tipo de estrategias, ¿sí? En donde todas las palabras se presenten
a través de imágenes y en donde el niño pueda distinguir la relación que existe entre la imagen y la palabra. Entonces, desde ahí, que si pueden llegar a leer y escribir, existen métodos muy específicos para leer y escribir en español, pero en inglés también tenemos experiencias en preescolar en donde los alumnos utilizan, pero con imagen y palabra, los nombres de los colores, los contenidos básicos que se dan en preescolar, ¿verdad? No los pronuncian con una pronunciación británica, ¿verdad? Pero sí hacen el intento para poder decir cómo se dice inclusive los colores en inglés. ¿Sí? Bueno, más sin embargo, hay metodologías específicas. Hay, por ejemplo, una siguiente, maestra, por favor. El interés precisamente surge para la enseñanza del inglés, pues de propuestas didácticas, porque todo el mundo dice, pues muy bonito cómo es la caracterización del sujeto, pero dígame cómo le enseño. Aquí vivimos en una sociedad globalizada y es necesario que la lengua inglesa es necesario que se empiece a desarrollar y es por eso que la adquisición resulta un requisito casi indispensable para el éxito individual. Entonces, si nos ponemos a reflexionar que la sociedad, nosotros estamos en una sociedad inclusiva en donde las diferencias resultan necesarias, la no exclusión en estos términos de este tipo de alumnos que estamos presentando, o requiere de que los maestros adopten métodos, técnicas y estrategias que les lleve a atender a la diversidad y no solo a la homogeneidad, ya que de hecho no aprendemos del mismo modo ni al mismo ritmo cualquiera de nosotros. Entonces es importante señalar que las lenguas extranjeras es una fuente de motivación y estimulación cognitiva, lo cual puede suponer grandes beneficios a nivel educativo y personal de todo el colectivo. Existe una serie de condicionamientos de tipo biológico con este caso. Vamos a encontrar que hay que apostar por la inclusión para lograr no solo los resultados altamente esperanzadores en relación a los aprendizajes, sino mejorar el funcionamiento cognitivo que tiene. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que resulta darle preponderancia a la discapacidad, sino al desarrollo cognitivo de cada sujeto. ¿Cómo aprendemos cada uno de nosotros? Y entonces, desde ahí, algunas formas que nos hablan acerca de cómo podemos establecer esas estrategias. Hay una doctora que se llama Rebecca Oxford, que muy seguramente ustedes la conocen más que nosotros, ¿verdad? Presentó un nuevo sistema de estrategias para el aprendizaje, para una segunda lengua. Y estas se presentan en dos grandes grupos, las directas y las indirectas, y las cuales se fragmentan nuevamente en un total de 6 grupos. Obviamente los contenidos, el recurso, la tarea, el programa, el método que esté llevando de inglés tendría que tener relación con este tipo de estrategia, ¿verdad? Siguiente. Encontramos aquí a estos dos grandes grupos, ¿verdad? Las estrategias son especialmente importantes para permitir el desarrollo de una serie de destrezas que facilitarán la adquisición del principal objetivo de la enseñanza en las lenguas extranjeras. Entonces, si se fijan, encontramos que estos grupos, las directas e indirectas, están divididas en 6 elementos, en 3 elementos cada uno. Las cognitivas, las de memoria y la compensación. Aquí es donde yo quiero, todo lo que yo utilice tendrá que ver con la forma de aprender cognitivamente, ¿sí? Estoy hablando de la atención, de la percepción,
¿Cómo va a entrar la información que yo le voy a formar? La parte de memoria. ¿Cómo voy a fortalecerle la memoria? ¿A través de qué estrategias? Porque una cosa es presentarle la palabra o el dibujo, pero otra cosa que la retenga. Tanto la pronunciación, el lenguaje expresivo, como el comprensivo. Si la maestra le dice, open your book, el niño entienda que tiene que abrir el libro. Entonces, pero necesita primero aprenderlo y luego memorizarse. Y después habrá una compensación, ¿sí? En cambio, las cuestiones indirectas ya me habla de lo metacognitivo, que quiere decir que el niño ya se va a dar cuenta que lo sabe y lo puede expresar, ¿sí? Obviamente requieren de estímulos y de motivaciones, por lo tanto, las estrategias que se utilicen pues deben de ser afectivas, de relaciones, en este caso de secundaria, de relaciones entre compañeros, tutores que los motiven entre sus compañeros para poder desarrollar esto y al mismo tiempo establecer relaciones sociales que puedan servir a la pragmática del uso del idioma, cualquiera que sea. Hay algunas personas que me dicen, bueno, ¿y cuál es el método más ideal? No, pues definitivamente el con el cual los niños, yo he tenido alumnos con síndrome Down que utilizan estas estrategias, las utilizamos en un método específico y le funcionan, pero habrá otros que requieren de más ayuda por las características del niño, por lo tanto necesito fortalecer las relaciones con los padres para que ellos desde casa me estén reforzando lo que esté trabajando el alumno. Y estas pueden ser a través de loterías, a través de cartas, a través de formas, hojas de papel con colores, con muchas imágenes. Y yo creo que las estrategias pueden ser innumerables en el sentido físico, pero debemos de tener en el sentido teórico que la estrategia tendría que ver que siempre que apliquemos una actividad, hacia dónde estamos dando, a la parte cognitiva, a la parte de memoria, a la parte de compensación, a la parte de que él ya se está dando cuenta de que cómo está utilizando el inglés, cómo se dice, y ya empieza él a manifestar esta parte de inglés, ¿verdad? Pero básicamente sabemos que la estructura gramatical del español y del inglés no es la misma, más sin embargo, la parte de la enseñanza, yo hasta cierto punto, ellos en la parte sintáctica tienden mucho a omitir los artículos y las conjunciones. Y eso le puede servir mucho a los alumnos en la parte del sistema de inglés. Son palabras con sustantivos y entonces ahí la pronunciación es la que quedaría pendiente, ¿verdad? Ok. Parece que eso es todo, ¿verdad? Ok, gracias. No, está bien, está bien. Bien, maestros, voy a ceder la palabra a la maestra Esther. Maestra, tiene su micrófono desactivado. Perdón. ¿Sí me escuchan ya? Ok, perdón. Es que estoy tomando notas de todos los tips que nos están dando de estrategias. Me parecen muy interesantes y muy útiles para nuestra práctica como docentes de inglés. Ahorita me voy a permitir anotar, compartir con ustedes la semblanza del maestro José Ángel González Cabrera, que es el compañero que acaba de participar ahorita con nosotros, antes de que
se me olvide compartir la semblanza. El maestro maestro José Ángel González Cabrera, ha trabajado en los niveles de inicial, preescolar, primaria y secundaria. O sea, sabe lo que está diciendo, ¿sí? Ya lo ha visto en práctica. Así como director de la USAER. Durante el transcurso de su trayectoria docente, se especializó en el área de discapacidad intelectual en la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano. Cuenta con una acreditación en el método CDA, Cognición para el Desarrollo y el Aprendizaje, en Santiago de Chile. Ha participado en el diseño curricular del Plan de Estudios 2004 para los normales a nivel nacional. Ha participado en la elaboración de reactivos en el Ceneval, que todos ustedes lo conocen, para exámenes de supervisores, directores y maestros de educación especial. Ha coordinado cursos sobre discapacidad intelectual en diversos estados de la República. Se me hace que vamos a tener que solicitar esos a nosotros los maestros de inglés en forma muy particular, ¿sí? Continuando ahora con la maestra Yareli, esa es la semblanza del compañero que acaba de presentar los tips sobre cómo trabajar con alumnos con discapacidad intelectual, enfocándose más a síndrome Down, y que, pues es cierto, grandes cosas han sido súper reales, de que no todos aprendemos de la misma forma y todos tenemos diferentes ritmos para aprender, ¿sí? La maestra Yareli Ríos Arriaga, que fue la compañera que nos habló sobre discapacidad visual, ceguera y baja visión, y nos dio súper tips como el tiposcopio, ¿sí? Y que las descripciones para nuestros alumnos sean ricas para que ellos puedan entender más o menos de qué se trata y hacer explicaciones concisas y claras. Y eso es una cosa que nosotros en inglés aplicamos así. No podemos decirle a los muchachos bastantes instrucciones a la vez en inglés, sino que tenemos que dividírselas y decir, primero vamos a hacer esto, ya lo hacemos y luego esto, porque si no los niños se nos van a perder. Entonces, son muy buenas estrategias. La maestra Yareli Ríos Arriaga, si me permiten, es egresada de la licenciatura en Educación Especial y de la maestría de Educación Inclusiva en la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales sobre educación inclusiva. La maestra ha trabajado en niveles especiales y en la licenciatura de Educación Especial, así como en la licenciatura de Inclusión Educativa, perdón. Se especializó en el sistema Braille y en su enseñanza. Actualmente forma parte del Centro para la Comunicación Accesible de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano, con la firme convicción de hacer valer el principio de atención a la diversidad. Porque estamos frente a una de educación, es el derecho a la educación, de todos, sí, de todos. Ahora voy a continuar. Maestra Yareli, muchísimas gracias por todas las aportaciones que presentó con nosotros. A continuación, estará hablándonos un compañero maestro, José Manuel Cardona Arellano. Él es egresado de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad Tec Milenio. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios con acentuación en Mercadotecnia de Universidad Tec Milenio y una maestría de Educación por Competencias en el Colegio Americano Anáhuac. Fungió como coordinador de bachillerato bicultural y responsable de la Academia de Inglés en Prepa VM en el ciclo 2012-2013. Trabajó como profesor de secundaria impartiendo las materias de TOEFL, matemática, robótica y certificaciones de Cambridge en el Colegio Americano Anáhuac. Licenciatura en Educación con acentuación en la enseñanza del inglés de 2015 a 2019. Tutor calificado por la Universidad de Cambridge para impartir las certificaciones para profesores de inglés TKT, que eso ya es un término que conocemos bastante aquí en inglés, desde 2017. Ha trabajado como examinador oral de Cambridge a través de The Anglo desde 2017.
estuvo a cargo del diseño curricular de la asignatura Global Culture 1 para la preparatoria Universidad Tec Milenio, formador de inglés en la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano. Cedemos la palabra al compañero maestro José Manuel Cardona Arellano. Creo que ahí me escucho bien. Ok, la siguiente lámina, por favor. Esa. Bueno, actualmente vamos a entrar un poquito en contexto de lo que actualmente tenemos en secundarias. Nosotros en su mayoría manejamos grupos multinivel. Eso es muy, muy común. Y debido a eso, el 90% de nosotros manejamos una metodología PPP, que es la de Presentation, Production and Practice. Nos basamos directamente en el contenido gramatical y a partir de ahí trazamos lo que es el trayecto para poder llegar al objetivo ya contextualizado de un roleplay o algo por el estilo. Ahora, es importante saber qué beneficios nos ha traído tener ese tipo de clases que ha sido por años. Básicamente, digo, cada una de las prácticas son provechosas. Cuando tenemos clases multinivel, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos alumnos de diferentes niveles. Nosotros ya estamos familiarizados con qué niveles tenemos en el área de inglés. Tenemos desde la A1 hasta la parte C2 y tenemos una población muy variada, muy rica en esa parte de niveles. Ahora, beneficios, bueno, los alumnos aprenden a su propio ritmo. Entre ellos se apoyan y eso fomenta mucho el aprendizaje colaborativo. Y además de esto, el alumno pasa a ser un poquito más independiente. ¿Por qué? Porque el alumno que tiene un mejor nivel de inglés, pues muchas veces funge como un tutor para un alumno que tiene un nivel de inglés un poco más básico. Y además de eso, pues eso favorece las relaciones interpersonales entre los estudiantes. Esto es importante ya que en la parte del inglés siempre es lo esencial, el fomentar el aspecto comunicativo. Eso es lo esencial. Pero a su vez, este tipo de salones, este tipo de organizaciones nos traen desventajas y hay que estar conscientes de ellas. Es complicado para nosotros maestros encontrar los recursos y los materiales apropiados que se acoplen a toda la diversidad de niveles que tenemos en un área de una clase. La organización de las mismas clases, por ejemplo, muchas veces tenemos equipos donde los chicos que tengan un mejor nivel de inglés se juntan y dejan un poquito desprotegido y se ve la diferencia entre un grupo o un equipo con chicos con un nivel más básico. Entonces, cuando entregamos proyectos, hacemos presentaciones, se ve una disparidad enorme entre ellos y muchas veces esto causa la parte de una frustración ante ellos y ante el idioma. Sabemos de antemano que una vez que ellos elijan su carrera o bien cuando están en prepa, el pensamiento común en adolescentes es, voy a elegir algo que no tenga matemáticas. ¿Por qué? Por la parte de que, no pude con esta área, lo mismo pasa con el inglés, no pude con esta área en secundaria, porque muchas veces esta misma distribución afecta en su autoestima. Ahora, también es complicado para nosotros maestros monitorear a todos los alumnos y a sus progresos y obviamente el uso del idioma cuando trabajamos colaborativamente es complicado porque, insisto, hay grupos con chicos con un muy buen nivel de inglés y chicos con un nivel un poquito más rezagado. Continuamos, por favor. ¿Qué escenario ideal tenemos? Y esto lo voy a partir de lo que estamos haciendo en las 5 escuelas normales del estado. Las escuelas normales tenemos igual una coordinación de inglés, tenemos una academia, es decir, todos los maestros normalistas nos juntamos y acordamos diferentes proyectos, diferentes organizaciones y distribuciones de equipos. ¿Qué hemos hecho los últimos 4 años? Y es decir, los próximos egresados, y de hecho ya egresaron la primera generación, están familiarizados con la distribución de grupos por niveles. Es decir, eliminamos la parte de clases multinivel. Todos los alumnos en todas las escuelas y en todas las carreras que ofrecen están distribuidos. Un grupo tiene un nivel A1, otro grupo tiene un nivel A2, otro grupo B1 y así sucesivamente. En los últimos 4 años ha dado muchos resultados. Hemos aprendido mucho y hemos sabido cómo estar
evolucionando, avanzando y adaptando. ¿Qué escenario ideal podría yo proponerles? Obviamente respetando la parte de presupuesto, respetando la parte de organización de horarios de todos los maestros, no podemos extender la parte de horas. Entonces, algo que sí es real es una idea que nosotros proponemos, es uno, cada academia de inglés, no sé, tengan 2 o 3 maestros por cada una de las secundarias, ellos diseñar un examen de ubicación, así como cada uno de nosotros, academias, diseñamos un examen de ubicación, un instrumento que nos permite decir, ¿sabes qué? Este grupo de alumnos tiene un nivel un poquito más avanzado, cae en un nivel A2, los ponemos juntos, ¿para qué? Porque eso nos facilita lo que es registrar el progreso, nos facilita lo que es set goals para ellos, nos facilita todos los materiales, todos los recursos que podemos utilizar para todos los grupos. Ahora, insisto, es una idea. Generalmente en las secundarias tenemos 5 o 6 grupos. Tenemos una población variada y extensa. Podríamos nosotros, a partir del siguiente ciclo escolar, decir, ¿sabes qué? En primero de secundaria, el grupo A, después del examen de ubicación, podríamos decir, ¿sabes qué? El grupo A va a estar conformado por los chicos que están ubicados en un nivel A2. Y estamos conscientes, y hay que ser objetivos, que la mayoría de la población que recae en secundaria tiene un nivel A1. Simplemente los acomodamos. Pero lo que tenemos que hacer es nivelar estos grupos para tener mejores resultados. ¿Dónde cabe ahí toda la población? Aquí en materia de inclusión, no solamente nos concentramos en los chicos regulares, sino también en los chicos con algún tipo de condición. Muchas veces no hay que dar por sentado de que los chicos con alguna condición van a quedar en nivel básico. Ahora, si eso llega a pasar, al igual que una gran población que tenemos, va a quedar en un nivel básico acompañados de otros chicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes que la enseñanza de nivel inglés es estandarizada. Todos vamos por un examen y la única manera de que podemos decir, tú tienes el nivel adecuado para hacer X cosas de acuerdo al marco común europeo, es con la parte de la enseñanza de chicos regulares y con condiciones en un mismo grupo. Ahora, todo esto que les comento es una idea que se pueden establecer con los directores, con las mismas academias, todo esto para poder tratar de desarrollar las mejores habilidades para estos chicos. Siguiente, por favor. Una idea más. Es importante recordar que de acuerdo al marco común europeo, se establece que tenemos que tener cierto número de horas de estudio para poder aspirar a tener un nivel XXX. Un ejemplo, la población en su mayoría en escuelas secundarias tenemos un nivel A1, muchas veces cabe la parte de pre-A1. ¿Qué significa esto? Que son chicos que nada más saben vocabulario, sustantivos, algunos verbos, pero ya más de eso, pues no tenemos. Si no me equivoco, maestros de inglés en secundarias tenemos 6 horas a la semana durante todo un ciclo escolar. Si lo dividimos en 32 semanas, alrededor de 192 horas efectivas, quitando lo que son proyectos, quitando lo que son festivales, a lo mejor alcanzamos unas 170 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si las hacemos efectivas en un ciclo escolar, podemos consolidar un nivel A1 y todas las habilidades que esto nos trae. ¿Ok? 3 horas a la semana. Bueno, básicamente lo bajamos a la mitad, tenemos unos 94 horas. Entonces, 94 horas, insisto, todavía podemos consolidar el grupo A1. Quiere decir que en segundo de secundaria, si los distribuimos de la misma manera, podemos alcanzar 180 horas y tranquilamente podríamos alcanzar un nivel A2. Y después así nos vamos a tercero de secundaria B1. ¿Cuál es el objetivo de los nuevos planes y programas? Que los chicos de secundaria terminen lo que es este nivel con un nivel B1 o al menos, si somos un poco realistas, un nivel A2 bien afianzados. Quiere decir que nosotros podemos hacer que estos chicos manejen lo que es tiempo presente simple y el tiempo presente pasado. ¿Ok? Factible en privadas. Como les digo, hablo desde la experiencia de las 5 normales. Las 5 normales del estado son escuelas públicas. Se ha logrado los últimos 4 años. Podríamos estar tratando de implementarlo de alguna manera.
podríamos ver la manera de que el siguiente ciclo escolar podemos aplicarlo, al menos en un grupo, y experimentar. Hay que estar conscientes que la educación está en constante evolución. Las clases multinivel se han manejado los últimos 30, 40 años. Entonces, es importante tratar de proponer y ver a dónde podríamos llegar con resultados y obviamente un estudio real. Siguiente, por favor. Ya vamos a entrar en materia de qué estrategias complementamos las estrategias que los 3 maestros anteriores nos compartieron. Voy a empezar con la parte de discapacidad intelectual. En los años que tengo de trabajo en la parte de enseñanza del idioma inglés, he experimentado o he dado clases a diferentes chicos con diferentes condiciones. Ahora, en materia de discapacidad intelectual, tenemos que el aprendizaje visual es una fortaleza. Entonces, siempre hay que estar recurriendo a la parte de imágenes, la parte de props, que muchas veces los olvidamos. Los props son geniales. La parte de flashcards, que es, podríamos decir tradicional, pero efectiva. La parte de props nos da un nivel mucho más avanzado. Insisto, recuperando la parte de materia de inclusión y diversidad. Esto no solamente es aplicado para los chicos con algún tipo de condición, sino para chicos con los llamados regulares. ¿Por qué? Porque también sabemos que los chicos llamados regulares tienen dificultades en la adquisición de habilidades en un segundo idioma. ¿Ok? No está solamente distribuido a chicos con algún tipo de condición. Volviendo a las fortalezas, la repetición de los comandos o las diferentes frases es importante. Estar repitiendo día a día de la típica frase de "May I go to the restroom? Can I erase the board?" Ese tipo de frases, estar día con día repitiéndolas 3, 4 veces, facilita y estimula el hecho de la parte de la memoria, ¿ok? Muchos alumnos son non-verbal. La comunicación verbal a lo mejor no está presente en el primer idioma. Esto no necesariamente podría ser una desventaja. ¿Por qué? Porque tenemos un campo libre, un lienzo para formar esas habilidades cognitivas en un segundo idioma desde cero. Como aprende un chico el español cuando están en preescolar o en primaria, podemos hacer que aprendan inicialmente con este idioma. Muchas veces, a lo mejor la parte de la pronunciación es una dificultad. Ahorita les voy a decir una estrategia que yo he aplicado, que en varias ocasiones me ha funcionado, pero como comentó el maestro Ángel, no siempre funciona. Así como alumnos regulares, no funciona para todos, pero sí nos puede funcionar para cierto segmento. Ahora, fortalezas. La parte de sustantivos. Es más fácil para chicos con este tipo de discapacidad intelectual poder adquirir el lenguaje específicamente en la parte de sustantivos y a lo mejor podrían adquirir la parte de respuestas concretas respondiendo a preguntas con what, who, and where. ¿Qué se nos dificulta? La parte de verbos, la parte de la gramática, los tiempos, la parte de la composición de las oraciones, los elementos de parts of speech, como lo mencionó el maestro Ángel. Las conjunctions, las prepositions son muy complicadas. Podríamos trabajar con chunks, es decir, sujeto, verbo y todo el complemento, incluyendo lo que es el objeto de la oración, preposiciones, adverbios, adjetivos, como chunks. La parte de la pragmática es muy complicada también, de cómo darle un sentido a una palabra que en muchas ocasiones la función de la palabra puede ser como verbo, la función de la palabra puede ser como sustantivo, etc. La parte fonética también es muy complicada y la respuesta a ciertas preguntas que se van orientadas al pensamiento abstracto que sabemos que los adolescentes tendrían que estar desarrollando, lo van a desarrollar, pero a un ritmo un poco más lento. Respuestas a preguntas como when, why, and how. Siguiente, por favor. Estas son estrategias para la parte fonética, no solamente con chicos con algún tipo de condición, sino con chicos también regulares. Partiendo en niveles básicos con phonics, los que no han trabajado con phonics, básicamente es tratar de trazar la pronunciación y adquisición de vocabulario sustantivo, muy posiblemente es un sonido y de ahí bueno, ahorita leo ese mensajito.
De ahí partimos. Por ejemplo, sonidos. Recuerden, son sonidos, no son sonidos de alfabetos. Apple, ball. Simplemente emisión de sonidos. Dog, car, ¿ok? Y ahora, a niveles más avanzados o a niveles básicos, dependiendo cómo se maneja el maestro, y lo hemos dejado, y hay que admitir que lo hemos dejado de lado, la parte fonética. La parte de la tabla fonética con los diferentes fonemas es una herramienta que works like a charm. Ahí minimizamos los errores de pronunciación. ¿Cómo la podemos hacer un poquito más afable para los alumnos? Podemos representar el primer sonido, que es una I larga, por ejemplo, eat, con algún dibujito, con algún color. Recuerden, siempre recurriendo a imágenes visuales. Esto para poder ayudar a alumnos regulares y alumnos con algún tipo de condición. Entonces, una vez más, la parte de phonics y la parte de phonetics debe de estar presente en todas las clases de inglés, en todos los niveles. Siguiente, por favor. Estoy muy de acuerdo con la parte de nivel básico de inglés. Cuando nosotros hacemos el examen de ubicación en escuelas normales, de la población hablamos de un 80% quedan en grupos de A1 y de ahí hemos partido. Quiere decir que durante todo su estudio en educación primaria, en educación secundaria, los chicos, ya sea por diferentes razones, las que ustedes quieran, llegan a un nivel superior o media superior con el mismo nivel básico. Podemos partir, podemos como quiera intentar tratar de trazar objetivos reales en la cual de la adquisición del segundo idioma. Déjenme les comento bien rápido. En escuelas normales, además de que las academias, nosotros tenemos un instrumento que diseñamos para poder ubicar a los alumnos. También la Secretaría nos instruye o nos guía con un instrumento directamente de Oxford para poder ubicar a los alumnos y hacer una estadística de en qué nivel terminan después de los 4 años de estudio. Hemos visto resultados que tenemos una mínima población, insisto, soy realista, mínima población que han terminado en C2, mínima población que han terminado en C1, mínima de B2. En su mayoría hemos podido alcanzar un nivel B1, hablando de los 4 años de estudio. En los últimos 4 años, donde he estado presente junto con la parte de la Academia de Inglés de las 5 normales. Entonces, ¿se puede? Sí, con mucho trabajo y obviamente organización y trabajo en pares con nuestros maestros de apoyo, con nuestros directores y con los padres de familia. Continuamos con la parte de estrategias. La imagen que vemos en la parte de arriba es una estrategia aplicada con un chico con síndrome de Down, recurriendo a la parte de instrucciones, comandos básicos. Ahí podemos ver la imagen de stop. Hay una imagen que es go. ¿Para qué? Para poder autorregular a estos chicos, ¿ok? Ellos con la imagen visual podrían ellos regularse y decir, ok, voy a esperar la instrucción y ahora sí, el comando corto. ¿Qué comandos se usan en estos ejercicios? Podría ser comandos de identificación, porque hablamos de que chicos con síndrome de Down, muchas veces la emisión de sonidos es mínima. Podríamos decir, ok, put the fish on the boat. De ahí podemos practicar con la parte de preposiciones, que es una de las partes complicadas para este tipo de chicos. Ahora, recurriendo a la parte de chicos ciegos, la parte de braille. Una técnica que se usa en la parte de pronunciación es que los mismos fonemas que tenemos en la tabla fonética, representarla con braille. ¿Se puede? Claro que sí, son recursos que podemos estar trabajando con nuestros maestros de apoyo. Ahora, ejercicio, además de los ejercicios tradicionales que nosotros sabemos de que gap, crosswords, puzzles, esos ejercicios hay que seguir haciéndolos, pero poder recurrir a la parte fonética, la parte de comunicación para poder ayudar a chicos ciegos, a chicos con algún tipo de discapacidad intelectual, inclusive a la parte de chicos sordos, son el storytelling, el sequencing events and command approach. Ahora, de acuerdo a una imagen o una experiencia, podemos estar estructurando ideas muy básicas de decir, en la primera imagen, necesito que el chico me diga o que presente a alguien más. En la segunda imagen, le agregamos vocabulario, que el chico use un adjetivo y así nos vamos incrementando. Siguiente, por favor. Esa fue todo. Entonces, son estrategias bien rápidas que yo he aplicado hablando de mi experiencia con algunos chicos con condiciones, pero insisto, en materia de inclusión, no es diseñar actividades específicamente para este sector.
Las actividades deben estar propias para todos los chicos. Muchas veces van a decir, yo tengo 40 alumnos, también he tenido 40 alumnos. Entonces, ¿se puede? Claro que sí. Insisto, trabajando en equipo y organizando. La organización es esencial. Los entornos es la primera barrera que debemos de eliminar. Por eso digo que la parte de clases multinivel podríamos dejarla un poquito de lado en el siguiente ciclo escolar. De ahí eliminamos esa barrera y ahora sí empezamos con la parte de distribución de equipos, la parte de selección de materiales concretos para ciertos niveles. Por mi parte sería todo y bueno, fue un gusto hablar con ustedes. De nuestra parte del equipo de la Escuela Normal de Especialización, nosotros concluimos y les agradecemos mucho por la invitación. Muchísimas gracias, maestra Esther. Esperamos que hayamos podido apoyarle con algunas de las estrategias y estamos para servirles. Maestra, es un placer, fue un placer tenerlos a ustedes, aprender de ustedes, de toda su experiencia y conocimientos que tienen, que a veces nosotros en la normal superior no nos prepararon para enfrentarnos a todo esto de inclusión, ¿sí? Muchas cosas las hacemos intuitivamente, por sentido común, pero sí nos falta acercarnos más a ustedes y a USAER, ¿verdad? Creo que ahora ya tiene otro nombre, USAER, para aprender y ver cómo podemos apoyar más a nuestros alumnos que tenemos en nuestras distintas clases en escuelas públicas, más que nada en escuelas públicas. Estoy súper agradecida y la maestra Yuri Aleida Rodríguez García les da las gracias como coordinadora académica de educación secundaria, así como la maestra Daría Elizondo Garza, directora de educación secundaria, agradece la participación de la institución hermana, ¿sí? Una institución hermana que somos de Nuevo León y nos vamos bien contentos, maestra, nos vamos bien contentos de todo esto que ustedes nos ayudaron y que espero que sea útil para todos mis compañeros maestros, que de eso se trata, de apoyarnos entre todos, de aprender. Gracias, muchísimas gracias. Continuaremos nosotros con nuestro trabajo como Academia de Inglés con los maestros de inglés. Gracias, maestra. Estaré en contacto muy pronto con ustedes. Sí. Le agradezco, maestra. Un gusto conocerlos a todos, maestros. Permiso, que pasen muy bonito día. Nos retiramos. Gracias. Okay, guys. So let's continue with our talk. Let's start working in English with our subject. Well, I know you had, you took notes, but you have the YouTube video, which will be also available for you. I think by tomorrow, it will be on the YouTube Redais Nuevo León, okay? So for first grade, I'm gonna talk about the suggested social practices of the language for second term. Exchanging compliments, likes and dislikes in an interview, makes forecasts about others, writes notes to make a human body chart, and composes dialogues for a silent movie. Let me see if I can do this. Script template, okay? This is the script template. I'm gonna share it also with you. Okay. Pero como que, you don't see the script template, do you? You don't see it, because I'm only seeing the presentation. Okay, let me do it in another way, okay? I'm gonna share the script template with you on the chat box, okay? Let's see, okay, aquí, de mi ordenador. Está... Silent movie material, ok, ahí está. Les voy a dar el script template de mí para coordinación académica. Ay,
Otra vez volvemos. Tiene que ser para todos, ¿verdad? Para todos. I always do the same thing. I don't know why. A ver, let me see if I can try it again so I can share with you the script template. Did you get it? Did you get it? Yes? Did you get it? The script template? Okay, good. All right, that's an example of a script template. You don't have to do lots of stuff for the script. It could be like 3 columns, like I put it on the script. Okay, one for the action describing the scene, and then the other column that will serve like who is going to talk in a small dialogue, okay? Is it interior or exterior, the scene? You put INT for interior, EXT for exterior. I think our students, because I know the secondary students, can be able to use that script template and fulfill one of the requirements from the program about writing dialogues for a script, for the dubbing of a movie, silent movie. Another thing I could share is, remember that we did guiones didácticos tutoriales? Well, this guion didáctico tutorial for the movie, silent movies, was not published, but I did it for you. It was created for you, okay? So I'm gonna share that as well with you. I think you already got it. Please download it. Again, if you cannot download it because you're on the phone, okay, I am going to send it via Facebook. I will upload it there so you can download it in your computer later on. So you can see the guion didáctico tutorial that goes from beginning, prior knowledge, beginning, middle, and assessment, how you're going to assess. Let me share again the screen. There we go. Okay. So those are the social practice. I'm gonna send, remember that the last teacher, Juan Manuel, I think, let me see his name, Jose Manuel Cardona, suggested using props besides flashcards. Okay, I'm going to send a video because I made it with puppets about likes and dislikes for our students. Because it's too heavy, I cannot share it right here with you, but I'm going to upload that video about likes and dislikes where 2 dogs talk about their preferences, okay, about what they like. And I hope this video can serve as you as well, okay? But it will be on Facebook. I'm going to upload it after I finish this session with you. Now, in our last session, the first session, remember, we talked about what is PBL, okay? What is PBL, okay? And right now, I'm gonna talk to you a bit more about project-based learning, which is PBL, okay? I spoke very briefly about the parts and gave you some information, very brief, on our first session. Right now, I'm gonna get into deep with this PBL for you and give you an example as well on how to work with your students, the PBL. As you can know, we are still on the 2017 and 2011 program. 2011 for 3rd grade and 2017 for 1st and 2nd grade. Now, subjects, English, math, science are called subjects in the 2017 program and 11. By the year 2022 program, they will be called disciplines, not subjects, but they will be called disciplines. That's looking ahead to the near future next school year.
In the 2017 program, there were 3 components. One of these components was academic fields. The other one was areas for personal and social development, which included arts, which included PE. And then we had the third component, which was the realm of curricular autonomy for the clubs or for the workshops. Right now, we're in the 2022 program. We're not going to have the 3 components. We're going to have 4 formative fields. In these formative fields, we're going to have languages. Languages which comprises Spanish, English, and visual arts or arts. Mathematical thinking and, let me change this because I can't see the presentation. Mathematical thinking and knowledge, which includes math, physics, biology, and chemistry. The third formative field is ethics, nature, and societies, which includes these disciplines: geography, history, civics, formación cívica y ética, okay, civics, and that's it. And for our last formative film, we'll see From Mankind to Community, which would include physical education and would include also technology as well. And physical education, oh, I remember one more, is the one with Ramiro. ¿Cómo se llama la de Ramiro? Social abilities, that one. I don't know why it came in blank, okay, right now. Okay, what are the benefits of group projects? Remember, PBL is the new strategy that will be fostered in the 2022 program, which is project-based learning. What are the benefits of group projects? Well, our students can develop 21st century skills. And what are the 21st century skills? We will have learning, life, the 3 L's. I call them the 3 L's. Learning skills, life skills, and also the literacy skills. And learning skills. Well, in the learning skills, we're going to develop critical thinking. That word you already have noticed that is in the insumos that we get from Consejo Técnico de Escuela, okay, about critical thinking. And what is critical thinking? It's the analysis of facts, evidence to form a judgment, creativity, communication, and collaboration. All those are benefits for the 21st century in learning, how to collaborate, communicate, think, be creative in solving problems, and critical thinking. In the life skills, we will see flexibility. Sometimes things don't work out as we plan, so we have to be flexible, and our students have to be also flexible. We will develop social skills because we're going to work as more in groups, as a team. Social skills, the leadership, and the initiative of our students. What ideas can they come? How can we ask them, okay, what do you think? What do you think? How can we present this material? You have to ask our students to, well, teacher, in our team, we want to do a TikTok. Well, teacher, in our team, we're going to do a PowerPoint presentation. So give them the opportunity for them to choose, okay? Literacy skills. In literacy skills, we will develop information literacy, which means finding and understanding information. Okay. Skills for our students to develop how they are going to find information, where from, okay, and how will they manage that information, okay?
understand the information. The technology literacy, meaning all the stuff we do with the computer, okay? And the media literacy. Understand, let me give you an example, how to make a video, how to make an infographic, how to make a TikTok. That's media literacy. And all of these 21st century skills are going to be developed with these group projects that the 2022 program is talking about. Let me continue with the next slide. What do you have to take into account when planning a project, dear teachers? First, group work. First, we have to think, is the project useful for our students? Is it based on reality? The narrative means that the student has to be the center of the activity, the center in the action. The students have to be in action, not sitting just and waiting for your orders. They have to be the actors. We have to consider also space and time. How much time am I going to give to the project? According to the context of my students, how much time am I going to give him or give the teams, okay? And where am I going to work? Is it going to be only in the classroom? Are they going to research in their community, naming community, their house, their neighbors? And also cooperation. All the activities that we plan, we have to include lots of cooperation and teamwork. Another thing is the teacher's role. We have to consider this when we are planning a project. We are going to be only companions, providers of tools, and promote learning experiences, okay? A traditional teacher is out of the equation. We have to be companions, providers of tools, monitor always, and promote learning experiences for our students. In this project, we have to consider when planning the project that it has to be student-centered, okay? And we have to consider as well the achievements or contents. Achievements in the 2017 and 11 program, and contents probably in the 2022 program. Now, what are some features of project-based learning? The feature about project-based learning is a driving question. That's very important. That is anchored in a real-world program. In English, we call them driving questions. En Spanish, nada más dicen pregunta de anclaje o algo así, but in English, we have to call it my driving question. Another thing to consider or features of project-based learning is that we have to give opportunities for students to make active investigation, apply the information, and represent their knowledge in a variety of ways. As I talked to you before, TikTok, am I going to do a presentation? Am I going to do a video? What? And collaboration among students, teachers, and others in the community, so the knowledge can be shared and distributed between the members of the community. Now, projects can be high-tech or low-tech. And you're going to tell me, okay, if you are telling me for the students to research, yes. How are they going to search? They're going to do it on their phones. They're going to do it on the computer. But what happens if my school doesn't have all of that? Or my students don't have a phone to take to the school? How are they going to solve one? If they only have in their family the phone for the father, and the father is working and not there with them. That's why I'm telling you that projects can be high-tech or low-tech. Depending on the context of your school, they could be high-tech or low-tech.
How do I set up an effective project with my students? Suppose my students have, my students have an interest on birds, on flamingos, for example. Suppose that they are in danger. Okay, that's what we're gonna talk about in our English class, endangered animals, suppose. Let's consider my final product. What do I want for them? Well, a poster for the society, for the community to be aware of this endangered animal. This is in the case of, like, in Yucatan, the Yucatan Peninsula, where flamingos are there living. Well, they can talk about this. We have to contextualize in the state of Nuevo León, okay? Because probably in the Yucatan Peninsula, you can talk about endangered animals, about the flamingo in the Yucatan Peninsula. But here, our students won't, okay, where are the flamingos here? We don't see them, teacher. But you have to focus on an animal here that is endangered in Nuevo León, okay? So consider the final product. So the poster to communicate what they research on that animal and what they can do to prevent extinction of the animal. Determine the teams, the number of team members. I would advise you to form teams of 3 or 4 persons top, no more than that, because we know our students, they are teenagers, and they're gonna let the others work, and the other ones are not gonna work if we have a large team, like 6 or 7. Determine also the timeline and the objectives, okay, according to what you see in the context you have of the students and the level of English. I'm gonna say for this project, I'm gonna do it in 4 weeks, or I'm gonna do the project in 6 weeks. It depends on the context and the situation. Give also handouts to fill in each class. Why is this important? Because you don't let them alone. If you tell your students, investigate and research and use your own timelines, make up your own timelines. Perhaps for them, a reasonable timeline to investigate about the coati, another animal, the coati, is, well, I can do it in 3 weeks, but that's not the case, teachers. We need to give them the handouts so they can establish the parameters and limits of the time, okay? The investigation, the research, you're gonna do it right now, today in the school, or you can do it in your house. We have only this week to do the research. Only three days, 3 hours classes, or this week, if you give them the research to do in their houses. Let me change this. And determine the evaluation objectives. Now, this, I think this speaks for itself. Which are the steps for the project? Well, some authors, Dr. Mancilla was talking about in his last session yesterday, some authors say for the PBL, project-based learning, we have only 3 steps, or we have 4 steps. It's according to the author, teachers. For me, I think this 4th step is very useful, and it gives us a lot if we present the PBL in 4 steps rather than in 3 steps. Planning, implementing, presentation, and evaluation. That's it. Planning. We put our objectives. Probably if we are going to practice, if we make the decision to practice, okay, vamos a practicar, vamos a ver cómo podemos hacer un proyecto en inglés con lo del 2017. Okay, we have to consider also the achievements, okay? The handouts. We have to prepare the handouts for our students to fill in each class. Implementing. In this step, planning also covers prior knowledge of the student, okay? Planning also covers prior knowledge of the student. Implementing. Implementing is when students
go to the field, when students research, when they ask their parents, when they ask their neighbors or other persons. In this stage, implementing, the teacher gets closer to the students, goes to the different teams that are forming the classroom, monitors them, asks them questions. The students can ask also questions for the teacher, but the teacher is checking, evaluating, okay? Presentation, that's our next step, is when the students decide how to present their research for the problem to solve or a proposal to solve the problem, okay? Remember that the driving question will be a question with the problem, related to the problem, all right? So in the presentation, our students pick what form are they going to communicate to society, to the community, to the school, to their peers from other grades, to their parents, to the principal or supervisor, and finally, the evaluation. In this evaluation, in this stage of evaluation, consider the following thing. Peer evaluation is essential. Peer evaluation. It's not only teacher, student, or teacher teams evaluation. Ask your peers, ask the peers. And I'm going to give you an example of a exit slip of peer evaluation. It's going to be given to you right now, okay? Also, reflection. Consider reflection by the student as a part of evaluation. What are my strengths, my weaknesses? What did I learn from all the process of this project? Okay. Let me go to the other slide. All right. Let's see the other slide. Okay. These are some ideas you can do as the final part, how they are going to present to the community. It could be a book cover or a poster or a book cover. It could be also unpacking, a video of unpacking a thing. You know, that's very, nowadays it's very popular, the videos for unpacking a cell phone, unpacking my computer, unpacking any other thing. Another idea I could give you is about the final product. It could be how to make a video tutorial, perhaps a brochure, perhaps a poster or a debate. It doesn't have to be only a product we can touch. It could be a debate, which is a product that we cannot touch, but it's still a product, okay? So those are some ideas I can give you about final products or ways of presenting all the project we've done with our students, okay? This is the example I was talking about, is how to survive a severe drought here. Why a severe drought? Because from experiences in this 2022 year, we saw this in our lives, in the metropolitan area, and not only the metropolitan area, but as well, all the state of Nuevo León, the severe drought. There was no rainfall, no rain. The dams, La Boca Dam, the other dam over there in Linares, were lowering the levels of capacity of water supply, and we were suffering as a city, as a community. So I chose this because I know our students will relate to this project, how to survive a severe drought, and because it's part of our program, okay? In second grade, I think. Social practice of the language, instructions to prepare in case of a risky situation from a natural phenomenon. Achievement, selects and revises instruction guides
reads and understands instruction guide, composes instruction, and edits instructions. So we are focusing on giving instructions on how to survive a severe drought. While we are doing this, the chemistry teacher is working as well with this problem in the project, okay? They are looking for what are the chemical changes? Cloud seeding, que es bombardeo de nubes, cloud seeding. Remember that here in Monterrey, the government of Nuevo León started cloud seeding, bombardeando nubes. Okay, in math, many people in Monterrey started buying plastic water tanks for their houses, for their supplies. In math, they can calculate the volume in plastic water tanks. What will be enough? What size of plastic tank will be enough for a family of 4, for a family of 8 or 7? Because sometimes our families have their grandpas and some uncles living in the house family. What about toilet tanks? Okay, I saw this example right here in where I work here in this secondary 37, that the toilet tanks have 2 water bottles inside the toilet tank. So we could save water and still flush down what is not necessary, okay? What about in biology? What can they do to survive this drought? Well, in biology classes, they can talk about healthy drinks, about fruits that contain more water, more level of water, that in case of there's no water, like we saw in Oxos and Super Sietes and in some, that they were like, you can only buy 3 bottles of water, no more, okay? But I have a family of 5 persons and we all drink water, okay? What can we do? So here in biology, they can work with students telling them that from fruits, we can also get water. What about in physics? In physics, if the temperature rises like it raised in summer, how much heat is with the heat, how much evaporates water from the dams, from La Boca Dam or from Rodrigo Gomez Dam? In visual arts, they can start using elements of visual arts, add images, creating an artistic project where students create images, their vision of their problem. So this project could cover not only English, but chemistry, math, biology, physics, and visual arts, okay, as well. The first step is planning, okay? Planning. In the pre-production, this is an example. I have to stop right now because I have to ask my teammate if she could allow me more time, but let me ask her. Okay, she's gonna give me her time. Okay, for planning, step 1, pre-production. Class 1, elicit from the students what natural disasters do they know? Brainstorm, okay? Present some flashcards or use a PowerPoint presentation with pictures of natural phenomena that affects human beings. Which one of the aboves, of the flashcards or the pictures in the presentation, hit Monterrey and its metropolitan area? What can we do to be prepared in case one of them is present in the city? This is my driving question. This is my driving question for the problem. So we get together in teams of 3 or 4 and choose a natural phenomenon that can harm Monterrey and its population. Assign roles within the team. By roles, I'm gonna give you, okay, who's the crew, cleaning crew? One of the students could be the cleaning crew. Another student can keep time, okay? Another student will be the leader, and another student will take all the notes the group is making when talking, okay? Step 2, implementing, okay?
remember that implementing is, let's start with the KWL chart in Teams. What is a severe drought? How can I survive a drought? And I'm going to give you the handout as well. I'm not going to show it right now, but it's on another Word file, Then I give you a link where the students can see this link, summarize it, take the few most important ideas, some from the video, or you can let them as well research on other sources. Just remember to tell them to take notes. Where did they get that information? Then there's the video. They can watch a video. Okay, what is a drought and tips to survive them? We're getting closer to instructions. First, you have to do this, or do this in case of this, okay? Now they're reading, okay? They are reading, they are getting closer to what they are going to develop in English, okay? Another thing they can do is ask their parents or grandparents, what have they done to face a severe drought? Do you remember that in the year 1985 or the year early 80s, in Monterrey, there was also a water shortage, and probably their parents or grandparents faced this problem, this severe drought. Tell the students to go and ask them, what did they do to survive that severe drought, to get water for their houses? What did they do? What actions? And remember, there was a TV commercial with ciérrale, ¿verdad? Something like that, okay? Now for class 2, watch the following video. Ask WH question, what was the video about? What are the consequences of the drought? What types of droughts are there? How do you survive a drought? Mention at least 4. Compare the notes that they got from their grandparents and parents with the notes from the video, okay? And do a Venn diagram, comparing both notes. What they saw on the video about surviving a drought and tips to survive it, what information they got from their grandparents and parents. And they can also watch other videos to find tips to survive a drought on their own, okay? For the production, okay, with what you learn, what the students learned during the previous lesson, complete handout 3. I'm gonna give you also the handout 3. It's a word map. They can do the tips, droughts, and then put in each circle of the graphic organizer, a tip in one circle, a tip to survive severe drought. Another on the other circle, the other tip, etc., etc. Make a poster about droughts, giving tips to survive them, or a TikTok, anything our students would like to pick. Remember to consider who will be the audience and what do they already know, and information that can be useful for them in case of a drought. Step 3 and 4, presentation and assessment. Okay, this could be done in class 4, but this is only an example. Teachers, dear teachers, you can do this in an 8 classes or 12 classes. It's up to you and your context. This is only an example. 5 minutes per team to do the presentation. And then we have the peer assessment and the teacher assessment. Let me show you that information, the handouts that I prepared. Okay. I have to get, okay, there we have it. This was, do you see the script template? This was the script template I was telling you about. Do you see it? I'm sorry, I can't see you. Do you see it? The script template? Just nod
or do this, if you see it or not, please. Okay. Let's see the other thing that I was sharing with you, the handouts. These are the handouts I was talking about to you teachers. This is the handout I was talking. Okay, now you can see the handouts. Okay, handout 2, what I know, what I want to know, what I've learned. Handout 1, what's the name of the team, the date, the students' number, the names, who's gonna be the material manager, who's gonna be the cleanup crew, who's gonna be the team leader, who's gonna be the scribe. The final product, they put their final product, and then they put a check. My final product is to explain how to do something. Is it to give an opinion? Is it to tell a real story or to tell an imaginary story? Because if it's a poster on how to survive a severe drought, they will do the put here to give information, a cross or any other symbol to give information about a topic. And for them to write their references, it's very important, and the materials needed. This is the handout 3. Then we have handout number 4, which I tell you this is a graphic organizer to draw, and on each, at least 4 tips to survive a drought. They don't have to come up with a list of 20 things to survive a drought, but at least 4. Well done. Now, this is in handout number 5. This is what the teacher will always be looking for during the project period. Always speaking in English, being on topic, using phrases and vocabulary that we practice, encouraging your peers to keep speaking, take notes about issues, use words and expressions from the research they did, use capital letters correctly, etc. And this is the exit ticket I was talking about peer assessment. 2 things you like about team number, and they write 2 things. Team number 7, I saw the presentation, and this is what I think about their presentation. It was lovely, nice pictures, etc. The information was useful. One thing you wish they had changed, when they presented, their voice was not clear enough. I had difficulties hearing them clearly. That's one thing you wish they had changed, okay? So those are the handouts. This is the Venn diagram I told you about to compare what their grandparents and parents told them about how to survive a drought and the information they got from web pages or from the video you suggested or I suggested right here in this example, okay? And let's continue with our presentation, my desktop. And for me, that's all. I would like to thank you, Silvia. There's more information to give you for the second grade. There's more information Miss Silvia Chavez prepared for you. It will be available, but because of time, we have only 2 hours. It will be on Redice, okay, as well. Another thing, Berta Alicia prepared information for 3rd grade for this second term. Okay. And also, I'm gonna share with you this, which is very important. This is for you to scan the QR, okay? Scan the QR.
in your cell phone or with your tablet or iPad. Another way you can register your attendance and the assessment from our presentation is to look it up in the chat from the Zoom. In the chat, there's a link where you can click it and it will send you to Google Forms, okay? Or you can type the link in your Google browser or any other browser you use, okay? Another thing that I must tell you before we leave is that when you select during the Google Forms, when you select the subject, please select English because this is for English, ¿ok? Esta presentación fue para maestros de inglés y aunque a lo mejor usted, maestro, puede ser de otra especialidad, ¿sí? Pero está en la asesoría de inglés. Entonces le pedimos, por favor, que cuando en el formato de Google, en el formulario de Google, diga asignatura, marque la opción inglés, maestro, por favor. That's one thing they told me. It's not a thing from me or from my colleague Silvia or Berta. It's a thing from upstairs, okay? And another thing, there will be in YouTube, Redais Nuevo León, YouTube Redais Nuevo León. All this presentation will be uploaded there by tomorrow. And if you didn't take it in a synchronous way, you can asynchronize way, take it and fill out the QR code or the Google Forms as well in the attendance. O sea, si se lo perdieron ahorita en forma sincrónica, su asistencia va a estar si lo toman posteriormente, compañeros maestros. Miss Silvia and I, and Berta also, as well as Miss Daria Elizondo and Miss Judy Rodriguez, would like to thank all of you for your patience. And I hope all the information we gave you from the beginning of this session about how to work, strategies, how to work with students with disabilities is helpful for your teaching practice, as well as the ideas we are giving you for English for first grade and this PBL, project-based learning. And also for second grade and third grade, there will be in the Facebook and also on YouTube, Redais Nuevo León. Thank you for your kind attention. I hope this end of the year will be safe for you and that you will be happy sharing the last days of our year in company of your family. And have a Merry Christmas and have an awesome 2023 year with good health, mostly with good health. Thanks to all of you teachers. Take care. And thank you again. Thank you for your kind attention.